brazo. Es decir, no vamos a hacer todos los huesos del miembro superior porque es un abordaje descriptivo de la asignatura y es mejor el abordaje topográfico, porque cuando vos operes no te va a significar gran cosa si estás interviniendo algo que tiene que ver con los músculos del brazo, todos los huesos del cuerpo, sino los que corresponden al segmento que estás operando o que estás tratando por alguna afección, ¿no? Entonces ese es el abordaje mejor en este caso. El hombro comprende entonces huesos, músculos, articulaciones, también la anatomía de superficie, la funcional, o sea, unas pinceladas fisiológicas y por supuesto las aplicaciones. Todo lo que yo hable de aplicaciones, la parte clínica, digamos lesiones, es muy importante. Es importantísimo el tema de lesiones deportivas, tanto en el miembro superior como inferior, y ustedes lo van a ver en forma permanente. Le llamamos lesiones deportivas no necesariamente a las lesiones que tienen que ver con la actividad deportiva. Un esguince está tipificada dentro de las lesiones deportivas si vos no haces nada de deporte y ponele, tenés un esguince. Un desgarro muscular, cuando subiste mal la escalera y diste un paso en falso y tenés un desgarro muscular por un excesivo estiramiento del músculo y tenés un desgarro, que es una lesión recontra deportiva, pero deporte, lo que digamos deporte no haces. O sea, las lesiones que vamos a abordar son lesiones de ligamentos, lesiones de tendones, lesiones de músculos que tienen que ver con el miembro superior, luego con el miembro inferior y tienen que ver con el cotidiano. Cualquiera de ustedes puede sufrir esas lesiones. Y tienen que saber qué hacer más o menos cuando están enfrentando ese tipo de lesión. Aunque no sean traumatólogos, aunque no se dediquen a la medicina física y rehabilitación. A mí me pudre el médico que es súper especialista, o sea, es el especialista del dedo gordo del pie izquierdo. Entonces yo tengo cefalea, porque realmente, no sé, por tensional o por hipertensión arterial, y no, me dice, perdón doctor, yo me especializo en el dedo gordo del pie izquierdo. Realmente lo que se da para una cefalea, para un dolor de cabeza, no tengo la idea, porque ya me especializo, estoy tan especializado en el dedo gordo del pie izquierdo, que eso sí, cuando usted tenga un problema en el dedo gordo del pie izquierdo, yo soy la primera autoridad, así que venga nomás. Yo no estoy en contra de la ultra especialización, está bien, pero no hay que olvidar la medicina. No nos abstraigamos de la medicina. El médico es médico y debería estar capacitado como para resolver medianamente ciertas cosas, sin necesidad de ser especialista en esas cosas, ¿no? Bien. Los huesos del hombro, básicamente, son la escápula, la clavícula y el húmero. ¿Qué parte de la clavícula, está acá, que va del esternón a el acromion de la escápula? Esta es la espina de la escápula, ya la vamos a estudiar, y termina en una zona llamada acromion, y acá hay una articulación, acromio clavicular. Bueno, la clavícula va de esternón hasta escápula. Luego la escápula, que es un hueso triangular, y solamente la epífisis proximal del húmero. Ya está. No voy a estudiar, o si quieren, hasta la mitad de la diáfisis, donde se inserta el deltoides, que es un músculo del hombro, ¿no? Me interesa solamente los huesos que prestan inserción a los músculos que mueven el hombro. Y acá tengo que decirles algo. Con una sola excepción, que no está en el miembro superior, sino en el miembro inferior, en lo que respecta a músculos motores, lo de arriba mueve lo de abajo. O sea, los músculos de arriba, de la parte superior, mueven el segmento inmediatamente inferior. Entonces, pongamos, ¿no? Pensemos, yo digo inferior en porque yo estoy así, bueno, esto es anterior, no. La posición anatómica es esta. Palmas hacia adelante, ¿verdad? Esa es la posición anatómica, ¿no? Entonces, la mano está abajo, es distal, y el hombro está arriba, es proximal. Entonces, los músculos pectorales, ¿sí? Los músculos del muñón del hombro propiamente dicho y los músculos escapulares, acá atrás, mueven el hombro, o sea, mueven lo de abajo, es decir, el brazo. O sea, los músculos que vamos a estudiar ahora son músculos pectorales, de la región pectoral, músculos de la región escapular y del mismo muñón del hombro, que mueven el brazo. O sea, esta clase hombro
¿Qué mueve el hombro? El brazo. El hombro, en todo caso, pensemos en articulación del hombro. ¿Qué mueve? El brazo. ¿Y qué es el brazo? El segmento que va desde el hombro hasta el codo. ¿Qué significa? Que los movimientos del brazo, que son los movimientos del hombro como articulación, son del brazo, no del antebrazo ni de la mano. Ahora, yo muevo el brazo, y claro, muevo el antebrazo y la mano porque los tengo pegados, ¿no? Pero si yo tuviera una amputación de antebrazo y de mano, y me quedara solamente con un muñón, y tuviera solamente brazo, movería exactamente igual, haría esto, y haría esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, haría todos los movimientos con el brazo. Son movimientos del brazo, el segmento. O sea, el hombro mueve el brazo. El hombro no mueve el antebrazo, aunque el antebrazo se mueva junto con el brazo. Quiero que quede claro esto. Los músculos del brazo, cuando estudiemos brazo, que va a ser sencillísimo brazo, porque son muy pocos músculos motores, ¿no? Entonces, los músculos del brazo mueven el codo, o sea, mueven el segmento inmediatamente inferior, o sea, el antebrazo. Los músculos del brazo mueven el antebrazo. Este movimiento de flexión y extensión, yo lo hago con los músculos braquiales, porque mueven el antebrazo. Los músculos del antebrazo, que ahí se complica un poco la cosa porque son 20, los músculos del antebrazo mueven la muñeca, o sea, mueven la mano. Y los músculos de la mano mueven los deditos. Lo mismo pasa con el tren inferior. En el tren inferior tenemos los músculos inguinales, el psoas, etc. Los músculos de la cadera, propiamente dicho, como el tensor de la fascia lata, los músculos de la región glútea. ¿Qué hacen estos músculos de la glútea, de la cadera y del inguinal? Mueven la cadera. O sea, mueven la articulación de la cadera. O sea, mueven el segmento inmediatamente inferior. O sea, el muslo. El muslo. No la pierna ni el pie, aunque se muevan juntos. Los músculos que estoy mencionando mueven el muslo. Los músculos del muslo mueven la pierna. Los músculos de la pierna mueven el pie y los músculos del pie. Así es esto. Hay una sección ahí que estudiaremos después, ¿no? Entonces, los músculos motores son músculos motores del segmento inmediatamente distal. ¿Ok? Fácil. Más fácil imposible. Ahora, todavía no hablamos de articulaciones, pero ya que vamos a hacer hombro, entramos en una articulación muy importante, porque es la articulación más móvil del cuerpo. Por lo tanto, es una de las articulaciones que más se lesiona. El exceso de movilidad del hombro hace que la cadera tiene un movimiento muy similar, mejor dicho, tiene los mismos movimientos. Ya estudiaremos cuando hagamos articulaciones, que lo haremos por ti seguramente, estudiaremos que los movimientos de la cadera y los del hombro son los mismos. Es una enartrosis. Entonces, los mismos movimientos. ¿Qué movimientos? Todos los movimientos que una articulación puede hacer. Anteversión, si quieren flexión. Retroversión, si quieren extensión. Abducción o separación. Aducción o aproximación, rotación interna, rotación externa y circunducción. La cadera hace lo mismo. Claro, hace lo mismo, pero no con este rango de movimiento, ¿verdad? Digo, es un rango más acotado, ¿no? Felizmente, porque vos imaginate que tuvieras con la cadera la misma movilidad que tenés con el hombro. O sea, te das un paso, ¡plop!, ya te luxaste, ¿no? Porque claro, la luxación, ¿qué es una luxación? La luxación es una pérdida de congruencia entre dos superficies articulares. Esa es la dislocación. Vos te imaginás, ¿no? El hombro se disloca muy frecuentemente. Depende del ejercicio que hagamos y de las palancas. Tenemos que estudiar palancas para aprender eso, ¿no? Entonces, el hombro se disloca y hay que reducir la dislocación, o sea, la luxación de hombro y tal. Pero el adulto nunca se disloca la cadera. No hay forma de que ninguno de ustedes que son adultos tengan una luxación de cadera. Puede ser que tu hermanito recién nacido nazca con luxación, en este caso congénita, de cadera. Esa es otra cosa, lo llevas a la clínica San Juan de Dios, lo tratan y tal. Pero es un tema congénito. Pero no, vos como adulta no podés hacer una luxación. Te podés fracturar la cadera. Esa es otra historia. Que en realidad la fractura de cadera no es fractura de cadera. O sea, en la fractura de cadera no se fractura el hueso de la cadera, se fractura el fémur, ¿no? Le decimos fractura de cadera. Porque cuando se fractura el hueso de la cadera, o sea, el hueso coxal, hablamos de fractura de pelvis, no de fractura de cadera. Pero vos no vas a poder tener nunca una luxación de cadera. A estas alturas ni nunca. ¿Por qué?
Porque una articulación, y esto vale para la clase de articulaciones, una articulación está fija, es estable en tanto sus ligamentos articulares hagan lo que tengan que hacer. O sea, sean válidos y confiables. Si ustedes han estudiado ya, me imagino, principios de la investigación, en biología, no sé en dónde, seguramente. Metodología es el próximo año. Bueno, si vos vas a usar un instrumento de investigación, tu instrumento de investigación, para que sea bueno, tiene que ser válido y confiable. Igual que un medicamento. Si vos vas a usar un medicamento en tu paciente, el medicamento tiene que ser válido y confiable. Si no, no lo uses. Por eso no podés echarle mano a la pseudomedicina, porque la pseudomedicina no es ni válida ni confiable. La acupuntura no es válida ni confiable porque no es investigación, no se puede repetir el experimento. Te fue bien a vos, pero a vos no. Para vos va a ser divina la acupuntura, para vos empezar. No sirve para nada, ¿no? O sea, no es ciencia. La moxibustión, la homeopatía es pseudomedicina. El psicoanálisis es pseudomedicina. Yo hice psicología antes que medicina. Y se lo digo, el psicoanálisis es pseudomedicina. Freud es un genio, pero el psicoanálisis es pseudomedicina, ¿no? Entonces, tiene que ser válido y confiable. ¿Qué es válido? ¿Qué es un instrumento válido o un medicamento válido? Lo válido es cuando hace lo que dice hacer. Eso es válido. O sea, si yo te doy un tratamiento con un antibiótico para la infección urinaria, vuelvo a la infección urinaria, no sé cada vez que pienso en infección urinaria, te doy para la infección urinaria, se supone que en pocos días ya no tenés que tener disuria, polaquiuria, ya no tenés que tener molestias, dolor al orinar, ardor, etc. Y ya está todo bien. Y en una semana ya no tenés infección. Hace lo que dice hacer, combate las bacterias que están atacando tu vejiga, o tu uréter, etc., ¿no? Es válido. Y un medicamento o un instrumento es confiable cuando yo tengo que medir inteligencia y el instrumento mide inteligencia, no mide voluntad, no mide perseverancia, no mide memoria, no mide inteligencia. Si el instrumento mide también memoria, no es válido, porque no hace lo que dice hacer, debe medir inteligencia. Es lo mismo. Y es confiable un instrumento o un medicamento cuando se da a varias personas y en todas más o menos hace lo mismo. En algunas con mayor velocidad, en otras con más lentitud, pero si te doy un medicamento, un antibiótico para eliminar una infección y los tres están afectados, entonces más o menos en una semana los tres tienen que estar menos afectados. Lo que pasa es que vos ya estás muy bien y vos todavía estás más o menos y vos todavía... Pero de todas maneras los tres me tienen que decir estoy mejor. Y le hacemos conteo de hemogramas y vemos cómo está la fórmula leucocitaria y definitivamente los tres están mejor. Es confiable, porque se aplica a varias personas y en todas hace más o menos lo mismo, ¿no? La pseudomedicina no es ni válida ni confiable. Ni válida ni confiable, ¿no? Entonces eso es importante que lo sepamos, ¿no? ¿Qué es validez y qué es confiabilidad? Cuidado con eso y cuidado porque la pseudomedicina está ganando demasiado terreno. Hubo un congreso en la ONU, que uno antes cuando decía ONU decía ahora decía claro, ¿no? En donde la pseudomedicina que viene de la India y que ha fomentado toda la vida el ahora rey Carlos III, ¿no? Y todo lo demás, son tan fuertes en tanto mueven muchísimo dinero. Y hay mucha gente que confía. ¿Qué se necesita para la pseudomedicina? Confiar. Es una creencia. ¿Qué define a los seres humanos? Estamos en el año de la bioética, en octubre vamos a entrar charlas de ética, en todos los cursos. Me parece muy bien. Pero hablemos un minuto de eso, ¿no? O sea, perdón, ya que estamos en lo que respecta a ética, ¿no? ¿Es ético dar un tratamiento con algo que solamente es un tema económico? No. Sin embargo, lamentablemente el mundo se mueve en base a eso. ¿Y por qué tiene tanto asidero? Porque los seres humanos no nos movemos, no vivimos en base a la razón. No somos racionales. O sea, la idea, la razón, no es la que define nuestra conducta, sino la creencia. Lo fuimos desde los inicios de los tiempos. Homo sapiens llegó a ser lo que es hoy, gracias a ¿qué? A la razón. Bueno, sí, en parte, claro, había un razonamiento mejor que el del cocodrilo, obvio, ¿no? Sobre todo el sapiens de hace 70.000 años. O sea, el sapiens de la revolución cognitiva, ¿no? No el sapiens de hace 200.000 años, que es el sapiens arcaico. Pero el sapiens de hace 70.000 años ya era un sapiens que dominaba el fuego,
que tenía reuniones en esas hogueras. ¿Y qué hizo Sapiens que no hicieron, Neandertal también, otro género humano, porque dicho sea de paso, los neandertales también eran humanos? ¿Qué hacían que no hacían Australopiteco, ni Gradipiteco, ni Homo habilis, ni Homo erectus? ¿Qué hacían esos neandertales y esos sapiens aún arcaicos? Se reunían alrededor de esas hogueras y crearon un lenguaje primitivo. Y ese lenguaje primitivo, ¿qué hizo? Creó relatos, creó cuentitos. ¿Sobre qué? Sobre cosas que veían y sobre cosas que imaginaban. Entonces, en un momento determinado, alrededor de esas hogueras, el león se convirtió en el rey tutelar o en el apu o en lo que quieras. Entonces, creó mitos. El Sapiens logró estar acá y ahora yo estoy hablando con ustedes y ustedes me están escuchando aunque no piensen en lo que les digo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, hace más de 70.000 años, el Sapiens, Homo sapiens, sapiens, creó mitos, creó historias que no tenían nada que ver con la realidad. Y esos mitos se los creyó. Una manada de chimpancés, que son muy inteligentes, y de gorilas, que son divinos, ¿no? ¿Cuántos son? 40 miembros, 50. Más se pudrió todo. Se pudrió todo. Ya no hay estabilidad en el grupo. Ya tiene que haber dos machos que se pelean, y se pelean y se divide en dos grupos de 25. ¿Por qué? Porque no se conocen todos. No pueden conocerse 60. No se conocen, no tienen nada que los vincule y necesitan tener un vínculo, y el vínculo es familiar. Pero con Sapiens no pasó eso. Con Sapiens, los Sapiens lograron reunir 500 personas para formar un matadero y llevaban a los bichos a que se desbarrancaran y tenían carne por todo un año. ¿Y cómo 500 personas o 150 o 200 personas podían unirse en pos de un objetivo común, que era conseguir carne para comer? Eso no lo hizo Neandertal, eso lo hizo Sapiens. ¿Por qué? Porque creó mitos. Si vos crees en algo que no existe, pero que lo crees vos, y vos, y vos, y vos también, ese algo, aunque no exista, nos une y podemos trazar objetivos comunes. O sea, no le demos la espalda a la creencia tampoco, porque gracias a la creencia estamos acá. No necesariamente gracias a la ciencia y gracias a la razón, dicho sea de paso, ¿no? Pero lamentablemente es la creencia también la que nos hace pensar que todo lo milenario es extraordinario. La medicina china, extraordinaria la medicina china, es extraordinaria. Mao Zedong, o Mao Zedong, como quieran llamar, engañó a Henry Kissinger hace muchísimos años, cuando ustedes todavía no nacían, con una película en donde se hizo una apendicectomía y la anestesia la dieron en base a acupuntura. Mentira, eso no pasó, fue un embuste total. Pero los estadounidenses se lo creyeron. Y fue el nacimiento de la acupuntura a nivel internacional, mundial, global, a pesar de ser pseudomedicina. Cuando Mao Zedong se enfermaba, ¿ustedes creen que acudía a medicina china? No, acudía a medicina occidental. Igual que la Madre Teresa de Calcuta y tantos otros que puedo citar, ¿no? Entonces, no necesariamente la pseudociencia es real. Mueve, sí, grandes capitales en el mundo, pero a veces hay que luchar en contra de eso, porque también nosotros que somos de creencias tendemos a pensar en eso, en la medicina que va para todo. ¿Tenés dolor de cabeza? Uña de gato. ¿Tu pareja tiene disfunción eréctil? Uña de gato. Tu mamá está con problemas de la menopausia, uña de gato. ¿No? ¿Estás estreñido? Uña de gato, mijo. Entonces, cuando hay algo que sirve para todo, no sirve para nada, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, porque tenemos mucha tendencia a creer en esas cosas. Cuidado. Hay que tomar distancia. Hay que aprender a tomar distancia. Escápula, hueso triangular, plano. Tiene, para su estudio, 3 bordes: borde superior, corto y afilado, borde interno, o si quieren borde medial, o si quieren también borde vertebral, no porque esté pegado a las vértebras, sino que está más cercano a ellas, y el borde externo o borde axilar, o si quieren también borde lateral.
Entonces, repito, tres bordes: superior o borde proximal, borde interno o borde medial y borde externo o borde axilar. O borde, si quieren, lateral. Lateral y externo es lo mismo, medial, interno también, ¿no? Tres bordes. ¿Qué más? Tiene tres ángulos: el ángulo superior, el ángulo externo y el ángulo inferior. ¿Sí? Este hueso está dotado de un gran movimiento a nivel de la espalda. El movimiento se llama báscula, o sea, las escápulas. Cuando yo hago esto, esos ángulos inferiores están más o menos a la altura de la sexta costilla. Pero cuando yo hago esto, o sea, estoy sentado y pongo los brazos en el respaldar de la silla, los huesos en la espalda hacen esto: basculan, o sea, sube el ángulo inferior y deja libre el quinto espacio intercostal. Es por eso que cuando se hace una toracocentesis, porque el paciente tiene un derrame pleural, vos no le podés meter un tubo para sacarle el líquido entre las pleuras con un paciente en esta posición, porque vas a meter la cánula, vas a pinchar el hueso. El paciente tiene que estar en esta posición y sube la escápula. O sea, la escápula se mueve. Muy bien, se mueve a nivel del tórax posterior, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, hay algunos elementos importantes. A ver, esta zona que está acá se llama apófisis coracoides. Esta escotadura se llama escotadura coracoidea. Ya vamos a estudiar después los vasos que van acá. ¿Sí? La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es así. Es cóncava, ovalada, y va a prestar digamos, una articulación a la cabeza del húmero. O sea, esta es la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera, esta es la cavidad glenoidea, y ahí está. No hace esto, como hace, por ejemplo, el fémur con el acetábulo del coxal, hace esto. Entonces, claro, hay movimiento, pero más acotado. Acá no, acá es esto. La cavidad glenoidea es muy pequeña y la cabeza del húmero tiene plena disponibilidad para tener mucho movimiento. Gracias, querido. Cuando hay mucho movimiento, entonces también hay posibilidad de que ese movimiento te conlleve a la dislocación, a la pérdida de, digamos, de congruencia entre las superficies articulares. Porque hay mucho movimiento. Cuando tienes menos movimiento, hay menos posibilidad de lesión articular, ¿no? Entonces, esta es la escotadura coracoidea, esta es la cavidad glenoidea. Y además, vamos a ver que la escápula como hueso plano tiene parte de hueso, digamos, compacto, que son las fosas. Hay una fosa anterior, que es esta, que esta es una vista anterior de la escápula. Se llama fosa subescapular. Mirá qué fácil es la anatomía. No me digan que no, chicos, porque ahí sí que estamos mal. La fosa subescapular, todas estas rugosidades que hay en un hueso, prestan inserción al músculo. ¿A qué músculo presta inserción la fosa subescapular? Al músculo subescapular. Vamos a verlo del otro lado. Esta es una vista posterior de la escápula. Esta es la espina de la escápula, este es el trígono, a nivel del borde interno o borde medial. Y entonces van a ver la espina, y la espina va ascendiendo de dentro a afuera y de abajo a arriba hasta que termina el acromio. Se nota claramente que esta zona, miren esto, miren la cavidad glenoidea, miren la coracoides que va hacia adelante, y miren la espina y el acromio, y se nota que es hueso compacto. Perdón, se nota que es hueso esponjoso. Todas las zonas medio rugosas de ese hueso son hueso esponjoso. O sea, en el fondo, en acromio, hay hematopoiesis. En coracoides también, en glenoidea también. No, en las fosas no, este hueso compacto. Entonces, ¿cómo se llama esta fosa que está por encima de la espina? Fosa infraespinosa. Perdón, que está por encima de la espina, fosa supraespinosa. ¿Y cómo se llama el músculo que está en la fosa supraespinoso? Recontra importante el supraespinoso. Es un músculo importantísimo, porque no solamente es un rotador, sino que es el músculo que permite este movimiento. Los 30 primeros grados de separación
del brazo del tronco. O sea, a ver, hagan ustedes esto. Se tocan el hombro acá, porque el supraespinoso está acá. Acá está. Entonces, están ahí y hacen esto. 30 grados nada más. Ahí. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís? Una contracción muscular. Si no sentís contracción muscular, son marcianos. Entonces, y esa contracción muscular es la contracción del supraespinoso en esos 30 primeros grados, porque, ojo, de aquí a acá, el que hace ese movimiento de separación del brazo desde el tronco es el supraespinoso. De los 30 a los 90 es el deltoides. Deltoides. 30 a 90, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? Fosa supraespinosa para el supraespinoso. O sea, entonces esta que está debajo de la espina es la fosa infraespinosa. ¿Y quién se inserta ahí? El infraespinoso. O sea, hasta ahora si la anatomía no está fácil, yo soy ¿quién? ¿No? Schwarzenegger. No puede ser, ¿no? Papi. El trapecio, a ver, esta es la espina de la escápula, la espina. En el borde superior de la espina de la escápula, igual que lo vamos a ver en la clavícula, se inserta un músculo importantísimo, que es el trapecio. Y en el borde inferior de la espina de la escápula se inserta en toda esta zona el deltoides. Y lo mismo pasa también con la clavícula. La clavícula es un hueso que va a prestar inserción al trapecio, que ahora lo vamos a ver, es un músculo triangular importantísimo, y también va a prestar inserción al deltoides. Entonces, como ustedes tengan un examen, pápense. Van a ver que en la clavícula, voy a llegar ahora ahí, van a insertarse el esternocleidomastoideo, músculo del cuello, y también el trapecio, y también el deltoides. Vos te colocás la clavícula imaginariamente, o en el examen práctico, en el examen práctico de mesa, no en el práctico que tenés que responder, no podés tocar estructuras. Vos te podés inclusive saber si la clavícula es derecha o izquierda, tenés que saberlo. Entonces, si la colocás entre el esternón y la escápula, sabés perfectamente que en esta epífisis no puede ir más que el esternocleidomastoideo, porque el esternocleidomastoideo va de mastoides a clavícula, o sea, acá. Y también aquí se inserta el pectoral mayor, que está acá. En cambio, esta otra epífisis se insertarán el deltoides y el trapecio. Entonces, esto, si ustedes colocan el hueso adecuadamente en sus propios cuerpos, se van a dar cuenta que la anatomía de superficie les va a permitir responder correctamente. Porque a veces uno pierde el tema espacial y decís, ¿y qué pasa acá? No, tenés que colocarlo correctamente y te vas a dar cuenta que la anatomía es súper fácil. Bueno, en esta zona posterior se inserta un músculo que vamos a estudiar. No me hago mucho problema ahora con esto, el romboides, el redondo mayor. Ya ahora vamos a estudiar la parte muscular, así que no se preocupen demasiado. Escápula. Clavícula. La clavícula es un hueso plano, o es un hueso corto, o es un hueso largo. Una de tres. O es plano, o es corto, o es largo. ¿Qué será? Es un hueso largo. La única diferencia entre los huesos largos, que son largos, y la clavícula es que la clavícula, siendo hueso largo, o sea, tiene una diáfisis y tiene dos extremidades o epífisis, no tiene canal medular. Punto. Es la única característica de la clavícula en sí, ¿no? Carece de canal medular, es un hueso compacto, digamos, la diáfisis, ¿no? No hay médula ósea amarilla en medio. Es un hueso muy propenso a las fracturas metadiaficiarias, acá. Cuando vos estás caminando y te tropezás, en general apoyás la mano y en ese movimiento podés tener fracturas de escafoides, que es un hueso del carpo, fractura de coles, o sea, fractura de radio, de epífisis distal de radio, y podés tener fractura de clavícula. La fractura de clavícula, claro que tenemos que hablar de ella cuando nos toque, que es la parte aplicativa, que la haremos por Teams, no por acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este hueso? Miren este hueso. Tiene una cara superior y una cara inferior. Ese canal que ven ahí es el canal del músculo subclavio. Subclavio, cara inferior, está debajo de la clavícula. Ya estudiaremos los músculos, hoy no. Bueno, hoy sí, pero dentro de un ratito. ¿Qué más? Inserciones musculares de la clavícula. Esta es la epífisis, ojo, esta es la epífisis externa. Miren, la clavícula, chicos, a ver. La clavícula es un hueso que va desde el esternón hasta acá. O sea, yo me lo palpo. Yo así gordo y todo, me palpo la clavícula perfectamente. Esta es la clavícula que va del esternón
hasta el acromio, en el punto más elevado del hombro. Ok. Entonces, hay una epífisis external, que es gordita, roma, interna, medial, y una epífisis acromial, que va al acromio, que es escápula, que es plana y es externa, es lateral. Entonces, esta es la epífisis lateral, plana, acromial, y esta es la epífisis roma, gordita, external. Entonces es lógico pensar que en esta epífisis external haya unas inserciones que tienen que ver con el esternocleidomastoideo, y con el pectoral mayor. El pectoral mayor es este músculo que tenemos acá adelante y que tiene también inserciones a nivel escapular. Obvio, no voy a pensar que en esta epífisis external se va a insertar el trapecio, si el trapecio es el músculo posterior. En cambio, en epífisis external sí, porque desde abajo llega el trapecio y por supuesto también el deltoides, que es el músculo del muñón del hombro. El músculo que forma el muñón del hombro es el deltoides. Ahora, por ejemplo, vos tenés un deltoides, se baja el brazo, entonces ahora no está contraído tu deltoides. Está descansando, tranquilo y feliz. Está relajado. Pero vos haces esto. Ahí está en 90 grados, entonces ahora está contraído. Entonces yo en este momento hago esto y a él no le duele. ¿Por qué? Porque el músculo cuando tiene dureza, tiene capacidad de soportar traumatismos. Por eso es que cuando vos viene una amiga a hacerte una broma y vos sentís que te va a dar un golpecito en la panza, ¿vos qué haces? Al toque, la contraes. Porque sabés, nadie te lo dijo tal vez, ¿no? Pero sabés que si vos contraes el músculo te va a doler menos el golpe. No necesitamos que nadie nos lo diga eso. Por eso es que es necesario hacer ejercicio. Para contraer isométricamente un músculo, para evitar justamente que el traumatismo sea más doloroso, que conduzca, por ejemplo, quizá hasta una rotura muscular, etc. Ya hablaremos también de los tipos de contracción muscular. ¿Qué cosa es una contracción isotónica? ¿Qué cosa es una contracción isométrica? ¿Qué contracción conduce a movimiento articular y cuál no? Porque yo, por ejemplo, tengo estos músculos abdominales y cuando hago esto, estoy haciendo abdominales. O sea, el músculo se acorta y yo hago esto. Y cuando yo me quedo así parado y contraigo, los músculos abdominales hacen lo mismo. Se contraen, pero yo no hago ningún movimiento. Eso se llama contracción isométrica. Qué importante es. Sin ella no le defecás. No tosés. No hablas. No eliminás aire. No vomitas. O sea, hay contracciones que son importantes para muchas funciones. Las de los miembros superiores y inferiores son básicamente para los movimientos, para la locomoción, etc., ¿no? Entonces, ¿qué hay? Estas son las inserciones, y aquí vamos a ver dos tuberosidades, la tuberosidad coracoidea y la tuberosidad costal. Para los ligamentos, ¿qué son los ligamentos? Los ligamentos son vainas o bandas blancas de tejido conectivo denso, regular, que sirven básicamente para unir hueso con hueso. ¿Qué es el tejido conectivo denso regular? A ver,